vamos a revisar un libro que se llama La diplomacia, de Henry Kissinger. Bueno, Henry Kissinger, Kissinger, lo vamos a decir, para los que no conozcan a esta persona, que falleció hace muy poquito, hace como un año atrás creo, es uno de los asesores principales de algunos presidentes norteamericanos, sobre todo en la época de los años 60, 70, y se encargó principalmente de trabajar directamente con algunas grandes potencias del mundo para definir cuáles serían las políticas que llevarían a la guía durante la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta manera Kissinger fue uno de los que influyó para llegar a ciertos acuerdos, ciertos tratos, ciertas formas de llevar la diplomacia norteamericana. Y por eso implicó que por él pasaran muchas decisiones importantes. Y estas decisiones causan polémica. Para algunos, Kissinger se encargó de disminuir la tensión mundial, establecer puentes de contacto entre grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, también negociar con algunos conflictos, pero también provocó conflictos y generó soluciones para problemáticas, pero estas soluciones con graves consecuencias para poblaciones. En Chile, en nuestro país, Henry Kissinger no es una persona recibida de buena manera por el hecho de que influenció completamente la política norteamericana con respecto al gobierno de Salvador Allende. Fue uno de los que propuso y que promovió la idea de que tenía que caer el gobierno de Allende, y por lo tanto utilizó todos los medios posibles para que el gobierno de Allende fracasara. Por eso aquí en Chile Kissinger no es reconocido como una persona, por la mayoría, por los historiadores, no es reconocido como una persona que sea de valor. Y por ello, para muchos, cuando Kissinger ganó el Premio Nobel de la Paz, fue algo contradictorio, considerando todo lo que influyó para que cayera un gobierno completo, con las consecuencias que trajo después el gobierno militar, la dictadura. Por ello, vamos a abordar a Kissinger y este trabajo que hace, que se llama La diplomacia. Entonces, cuando se abre este libro de Henry Kissinger, no estoy seguro, pero creo que no lo compré acá en Chile, lo compré en Argentina. Y acá tenemos que está sacado por el Fondo Monetario Internacional, y que la edición que yo manejo, la que yo tengo acá, es la edición de 2001, del año 2012. Esa es la edición que yo tengo. Entonces esta edición la compré, según mi memoria, en Argentina. Y acá nosotros vamos a presentarlo. Aquí tiene una hoja dedicada a la declaración norteamericana de la independencia, supongo. Y acá tenemos el índice. Entonces, para que ustedes puedan ver el índice, fíjense cómo va abordando la evolución de la diplomacia norteamericana y mundial, y cómo se va introduciendo la política norteamericana en estos cambios mundiales que van ocurriendo, y cómo va incidiendo. Entonces este es el índice para los que necesitan averiguar. ¿Por qué les muestro el índice? Porque hay mucha gente que ocupará este libro para referenciar las posturas norteamericanas a lo largo de los años. Y por ello es súper importante esto como un documento histórico, es un valor histórico muy inmenso. Sin embargo, obviamente va a traer consecuencias, y por el hecho de también de considerarse a Kissinger como una persona, casi una persona non grata. Por ello, insisto nuevamente, este es un libro que hay que analizarlo con mucho ojo, porque obviamente es la versión de Kissinger, es la versión en la que él justifica ciertos actos que ocurren. De hecho, este mismo libro recuerdo que en Chile, y algunas hojas estaban sacadas. En la universidad en la que yo estaba habían sacado las hojas dedicadas a el golpe del 73, cómo se promovió el golpe del 73, que está explicado en este libro. ¿Ven? Nosotros vamos a abordar una primera parte. En esta primera vamos a abordar como este video va a ser una primera parte de la obra, porque es extenso. Este libro tiene
800, casi 900 páginas. ¿Bien? Entonces vamos a examinar las primeras 120 páginas que van a ser los primeros 5 capítulos. Bien, entonces, ¿cuáles son los capítulos que vamos a abordar en este video? El nuevo orden mundial, el giro Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, de la Universidad del Equilibrio, Richelieu, Guillermo Duranch y Pitt, el concierto de Europa, la Gran Bretaña, Austria y Rusia, y dos revolucionarios, Napoleón III y Bismarck. Esos son los capítulos que vamos a ver en este video. Comienza Kissinger explicando acá que hay un cambio total en la situación política que él está viviendo mientras escribe este libro. Mientras él escribe, la Unión Soviética ya cayó y por lo tanto el dinamismo que tenía toda la Guerra Fría se terminó. El dinamismo de dos polos, el mundo bipolar, todas las elecciones que se tenían que hacer, qué bando elegir, esa situación se acabó. Entonces, mientras él escribe este libro, que fue publicado en inglés, en su versión original, fue publicado en 1994. Estamos hablando de casi un año o 2 años después de la disolución de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética se transforma en Rusia. Y por lo tanto se acaba en la Guerra Fría, entre comillas la Guerra Fría. Y por lo tanto, esto es lo que está escribiendo él, está en fresco. Todavía la diplomacia mundial está en fresco tras la caída de la Unión Soviética. Así que él indica que aquí agrega el capítulo como una forma de ver el orden social que se está estableciendo. Y por ello va explicando varios conceptos que tienen que ver con respecto a qué vamos a entender por diplomacia. Entonces él en cierto punto, en la página 18, acá, perdón, en la sombra, pero es que no encuentro otra hora y otra iluminación. Ya, dice acá, el sistema internacional del siglo XXI quedará señalado por una aparente contradicción. Por una parte, fragmentación. Por la otra, creciente globalización. En el nivel de las relaciones entre estados, el nuevo orden se parecerá más al sistema de estados europeos de los siglos XVIII y XIX que a las rígidas pautas de la Guerra Fría. Contendrá al menos 6 grandes potencias: los Estados Unidos, Europa, China, Japón, Rusia y probablemente la India, así como toda una pléyade de países de mediano tamaño y más pequeños. Al mismo tiempo, las relaciones internacionales se han vuelto por primera vez auténticamente globales. Las comunicaciones son instantáneas. La economía mundial opera de manera simultánea en todos los continentes. Ha aflorado todo un conjunto de problemas a los que solo se puede hacer frente en escala universal, como la proliferación nuclear, los problemas ambientales, la explosión demográfica y la interdependencia económica. Para los Estados Unidos, conciliar valores diferentes y experiencias históricas muy diversas entre países de importancia comparable constituirá una experiencia nueva y una considerable desviación tanto del aislamiento del siglo pasado como la hegemonía de facto de la Guerra Fría, en formas que este libro intenta iluminar. Asimismo, los otros actores importantes tienen dificultades para adaptarse al incipiente orden mundial. Esto nos lleva al hecho de que por lo mismo, Henry Kissinger nos va indicando que hay un nuevo orden mundial, una nueva forma de relacionarse entre los países, considerando que uno de los ejes principales del siglo XX fue la bipolaridad entre Unión Soviética y Estados Unidos. Por ello mismo, el punto más importante que hay que abordar es que Kissinger es consciente del hecho de que en su momento está cambiando toda la dinámica de Europa, y él va a indicar que esto se va a asimilar mucho a lo del siglo XVIII, y es por eso que el siguiente capítulo va a tratar de eso. Entonces finalmente va a comenzar a explicar cómo el siglo XIX, cómo en el siglo XIX cuál era la postura norteamericana con respecto al orden mundial, a la diplomacia mundial comparada con el siglo XX. Y acá él dedica parte de este capítulo a analizar el comportamiento de Estados Unidos en el orden mundial pasado, y explica además de eso que el orden mundial actual exige la palabra multiculturalidad,
en los acuerdos, es decir, que no sea como en el siglo, en el que se establecen las pautas como una potencia, sino que esta vez hay que considerar las culturas de los países con los que se está tratando, por el hecho de que son muy diferentes las políticas que surgen luego de la caída de la Unión Soviética. Entonces, eso mismo, Estados Unidos debe equilibrar entre el aislacionismo y su misionerismo, que él llama. O sea, ¿por qué? Porque para Kissinger hay dos posturas que ha tenido Estados Unidos. Una que es el aislacionismo y la otra es el mesianismo, o sea, el misionarismo. Es decir, como que ellos son los encargados de convertir la política mundial en una política pacífica, en una política de trato cordial, en una política en la que no haya un caos. ¿Bien? Y por ello, en el segundo capítulo, que se llama El Giro, Theodore Roosevelt o Woodrow Wilson, va a explicar que hay dos posturas norteamericanas que se representan muy bien entre estos dos presidentes norteamericanos, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. Este Roosevelt no es el Roosevelt del New Deal, creo que este es el tío, bien, es el anterior. Entonces acá tenemos a Theodore Roosevelt, que va a gobernar a principios del siglo XX norteamericano, con Woodrow Wilson, que va a gobernar unos 10 años después, por ahí, por 1920. Ya, entonces, ¿qué va a indicar? Que hay dos posturas en la política norteamericana. La primera postura norteamericana está ejemplificada por Roosevelt, mientras que está la otra postura de Woodrow Wilson. Para eso voy a leer la página número 24, porque en la página número 24 sale explicado en cierta manera cuáles son las principales diferencias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice acá, página 24. Roosevelt era un agudo analista del equilibrio de poder. Insistió en que se atribuyera un papel internacional a los Estados Unidos, porque así lo exigía su interés nacional y porque, según él, un equilibrio global del poder era inconcebible sin la participación norteamericana. Para Wilson, el otro presidente, la justificación del papel internacional de los Estados Unidos era mesiánica. El país no tenía una obligación con el equilibrio de poder, sino la de difundir los principios norteamericanos por todo el mundo. Durante el gobierno de Wilson, los Estados Unidos se convirtieron en un protagonista clave de los asuntos mundiales, proclamando principios que, aunque reflejaban los lemas del pensamiento norteamericano, sin embargo constituyen una revolucionaria desviación para los diplomáticos del viejo mundo. Estos principios sostenían que la paz depende de la difusión de la democracia, que los estados serán juzgados por las mismas normas éticas que las personas y que el interés nacional consiste en adherirse a un sistema universal de derecho. Por ello, Woodrow Wilson va a plantear esta idea de que es Estados Unidos el país que tiene que ayudar a que crezca este derecho internacional por todo el mundo, y de hecho va a ser Woodrow Wilson el que va a estar detrás de la Sociedad de las Naciones una vez que termine la Primera Guerra Mundial. Entonces acá nos plantea que la diplomacia de Estados Unidos es de mantenerse, o sea, como en lo habitual de Estados Unidos es mantenerse neutro y asegurar ser el ejemplo de estabilidad y respeto de otras naciones. Eso, por lo menos, hasta que un problema afecta el surgimiento de un Estado competidor, como sucedió, por ejemplo, durante la guerra de secesión norteamericana. Ahí es cuando ya, de la guerra de secesión, que es cuando ya ahí Estados Unidos comienza a intervenir. ¿Bien? Por ello, dice que desde inicios del siglo XX se mantuvo la doctrina Monroe para América, el surgimiento del estado de influencia norteamericano comparado con el estado de influencia europea. Entonces ellos dijeron, nos vamos a aislar, nos vamos a quedar solamente con América. Sin embargo, ya a finales del siglo XIX, Estados Unidos estaba creciendo tanto que ya era inevitable que tuviera que salirse de su aislamiento y meterse en el mundo, en el contexto internacional.
Y es por ello que aquí en la página 31 dice lo siguiente, dice: ninguna nación ha experimentado nunca tal aumento de poder sin tratar de convertirlo en influencia global. Y también los dirigentes de los Estados Unidos se vieron tentados. Seward, secretario de Estado del presidente Andrew Johnson, soñó con un imperio que incluyera a Canadá y gran parte de México y que avanzara profundamente por el Pacífico. El gobierno de Grant deseó anexarse a la República Dominicana y jugueteó con la idea de adquirir Cuba. Esta era la clase de iniciativa que dirigentes europeos de la época, como Disraeli o Bismarck, habrían comprendido y aprobado. Esta política de ingresar al contexto mundial de manera de obtener lo necesario para el crecimiento del país ya se empieza a contradecir con el aislamiento norteamericano, que está a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Entonces, al final, el presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, a principios del siglo XX, va a cambiar esta postura de Estados Unidos como faro a uno expansivo y de influencia directa. Es decir, ya aquí Theodore Roosevelt dice: no se puede seguir siendo aislacionista en este tipo de mundo. En este tipo de mundo hay que ya ser influyente. Y hay que ser también un faro. Nosotros tenemos un principio que queremos difundir y un principio con el cual se basa nuestra influencia. Y ese principio es la de la idea de un faro. Entonces, ¿cómo se mantiene esta idea? En la página 33 dice lo siguiente: como primer paso, Roosevelt dio a la doctrina Monroe su interpretación más intervencionista, identificándola con las doctrinas imperialistas de la época. En lo que llamó un corolario de la doctrina Monroe, el 6 de diciembre de 1904 proclamó un derecho general de intervención por cualquier nación civilizada, que en el continente americano solo los Estados Unidos tenían derecho a ejercer. En América, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligar a la nación, en casos flagrantes de maldad o incompetencia, a ejercer, aún con renuencia, un poder policíaco internacional. Hay que fijarse en la palabra policíaco, por el hecho de que se está refiriendo a que Roosevelt está indicando que Estados Unidos ya se tiene que convertir en un controlador del hemisferio, en un controlador un controlador continental de América. Y es por eso que ya el cambio ha sido para Theodore Roosevelt es un estado interventor. Tiene que intervenir en las políticas internacionales. Y eso va a llevar a que Roosevelt estuviera a favor de establecer la posición de Estados Unidos mediante sangre y fuego, y no idealista, como por ejemplo Wilson, el que tenía la idea es que los estados fueran capaces de tener su propia ética y que se gobernasen con su propia ética, y que los otros estados juzgaran a esta ética que tiene un estado como si fuera una persona. Pero no, para Theodore Roosevelt hay que ingresar y hay que intervenir. Aquí la idea para Theodore Roosevelt también es si hay algo que interviene, implica que haya belicidad de por medio, que hayan problemas bélicos, y eso para él no es un problema, es al contrario, para él es la situación natural, el enfrentamiento de ideas a nivel ya político y militar. Entonces, en ese aspecto, aquí Roosevelt Kissinger en la página 41 va a decir lo siguiente, dice: la pretensión de que los objetivos norteamericanos representaban un designio providencial implicaba un papel global para los Estados Unidos, que resultaría mucho más vasto de lo que un Roosevelt hubiese jamás imaginado. Pues él no deseaba más que mejorar el equilibrio de poder y dar al papel de los Estados Unidos en él pues él no deseaba más que mejorar el equilibrio del poder y dar al papel de los Estados Unidos en él una importancia proporcional a su fuerza creciente. En la perspectiva rooseveltiana, los Estados Unidos habían sido una nación entre muchas, más poderosa que la mayoría, parte de un grupo elitista de grandes potencias, pero todavía sometido a las fundamentales reglas históricas del equilibrio. Wilson llevó a un país
a su país a un plano totalmente apartado de tales consideraciones, desdeñando el equilibrio de poder. Insistió en que el papel de Estados Unidos no era probar nuestro egoísmo, sino nuestra grandeza. Siendo así, los Estados Unidos no tenían el derecho de guardarse sus valores. Ya desde 1915, Wilson había postulado la doctrina sin precedentes de que la seguridad de los Estados Unidos era inseparable de la seguridad de todo el resto de la humanidad. Esto implicaba que en adelante el deber de los Estados Unidos sería oponerse a la agresión en cualquier parte. Entonces va a hacer una cita en la cual se indica aquí que Wilson pretende buscar esta forma en la que todos los países deben llevarse, y por lo tanto va a proponer la idea de un sistema internacional de buen comportamiento. Con eso tendríamos a la sociedad de las naciones, con ese objetivo de generar ambientes de buen trato, de un trato en el que la idea es que todos los países se mantengan dentro de ese trato. Pero si hay un país que se vuelve rebelde, la idea es que Estados Unidos sea un país que pueda controlar esa situación para que se mantenga todavía el buen trato entre varios países y no se genere una guerra. Aspectos literarios de Henry Kissinger, al menos la traducción está bien hecha. Hay veces en que se repite una expresión de Kissinger, aquí en la traducción en español, que es como que dice: ninguna nación antes había hecho esto, o nunca antes un gobierno había estado tan aproblemado. Siempre va como ese nunca antes, como que es la primera vez en que ocurre algo. Y eso, una traducción, no sabré decir, no podría decir porque no tengo la versión en inglés, si es una expresión de Kissinger en inglés, ¿sí? Pero esta expresión así también la he visto en otros trabajos. Por ejemplo, lo vimos con personas que son de la misma época y que tienen estas mismas expresiones cuando examinamos el libro La Historia Universal de Carl Greenberg. Cuando examiné esos libros también tenía muchas veces esta expresión de nunca antes un imperio había tenido tanto, o nunca, ningún pueblo había dominado tanto el río como si. Entonces eso es algo que se está repitiendo bastante en los capítulos que seguían. Bueno, hablando de capítulos, el capítulo 3 va a abordar cómo se originan las posturas diplomáticas que gobernaron Europa antes de que se originara Estados Unidos. ¿Cuáles eran estas políticas? Porque en algún momento habla del orden mundial, pero también habla del equilibrio de poder. Entonces, cuando él habla de equilibrio de poder, habla de un sistema que había antes. Y aquí va el punto que él nos va a abordar: cómo se llega a ese equilibrio de poder. Y va a abordar los imperios. Entonces, en el capítulo 3 va a titularse De la universalidad al equilibrio. Richelieu, Guillermo de Orange y Pitt. Bueno, comenta Kissinger que hace muchos siglos atrás, por ahí por el siglo XVIII, XVII, o sea 1600, 1700, había resquicios de lo que había sido la época medieval en el comportamiento de las naciones internacionales, en el comportamiento internacional de los países. ¿A qué me refiero con esto? Que durante la Edad Media había unos patrones que había que seguir y que era de un comportamiento moral relacionado con lo religioso. Había una especie de comportamiento moral universal que debían seguir las naciones católicas, las naciones cristianas, las naciones que creyeran en un Dios piadoso. Entonces, esa era como lo que motivaba a que los gobiernos se portaran bien entre sí, entre comillas, porque igual peleaban, pero había una moral universal que debían respetar. Sin embargo, esa moral universal de la iglesia comienza a caer cuando los estados se empiezan a separar de la iglesia, cuando ya comienzan estas cosas de las dudas que plantea la Ilustración de si la Iglesia Católica y el cristianismo son una buena influencia para las masas, para las poblaciones, si terminan unos siendo esclavos de la Iglesia, o si el gobierno debe hacerle caso a la Iglesia o debe gobernar a sí mismo, a su país, independientemente. Entonces se empieza a separar el Estado de la Iglesia. Lo que diga la Iglesia puede que lo haga un rey por ser católico, pero en muchos de los casos, y sobre todo en naciones más republicanas, el tema es que la iglesia puede decir algo, pero no necesariamente las leyes van a ser construidas con base en lo que diga lo religioso. ¿Bien? Y eso nos va a separar
fuertemente del mundo oriental, de Asia, de Medio Oriente, de los países árabes, donde las leyes se construyen con base en lo religioso. Acá en el mundo occidental no. Y esa división va a provocar que el interés nacional aparezca. El interés nacional o la razón de Estado. Esas son las motivaciones, son las justificaciones para la interacción internacional. Cómo los países se comunican, cómo los países se contactan, cómo los países luchan, es porque hay algo diferente a la moral universal cristiana, católica, sino que ahora hay una razón de Estado. Y si se fijan, la palabra no implica ningún tipo de atisbo de que algo religioso, sino que habla solamente de lo que tiene que ver con la nación, con el Estado. Y eso implica que haya un nuevo alejamiento de la iglesia medieval. Y eso va a ocurrir a partir del siglo XVI, 1500, 1600, por ahí. En eso aparece entonces una de las mayores potencias europeas, que es Francia. Francia liderada por varios reyes. Y entre esos reyes hay un consejero muy importante que destaca Henry Kissinger, que se llama Richelieu. ¿Bien? Richelieu, no sé cómo se pronuncia, no sé el francés, pero le vamos a decir Richelieu. ¿Bien? Entonces, Richelieu para Henry Kissinger fue un estadista. Y ser uno de los primeros en aplicar la regla de la razón del Estado. Razón de Estado, es decir, esto lo vamos a hacer por motivos de la razón de Estado. No lo vamos a hacer porque nos vamos a unir a la Iglesia Católica, o le vamos a hacer caso al Papa, o le vamos a hacer caso a la población. No, esto es una razón de Estado. Y la razón de Estado la determina el gobierno. El gobierno va a determinar si algo se hace por razón de Estado. Entonces, si vamos a invadir un país, es porque hay una razón de Estado detrás. ¿Bien? Y eso es lo que va a indicar Henry Kissinger en el capítulo número 3. Y cómo va evolucionando la política francesa con Richelieu. Entonces, con Richelieu, en esa idea, en su razón de Estado, tuvo contacto con todos los que, bajo la moral universal, sería imposible de establecer alianza. Porque con la razón de Estado no tienes tú una influencia de la Iglesia Católica o de la Iglesia o cristiana. Entonces puedes establecer contacto con países que no son católicos y que son contrarios al catolicismo, a la Iglesia Católica. Países de otras religiones, o países protestantes, o países que no tengan ningún tipo de respeto por la Iglesia Católica. Porque ahora la Iglesia Católica ya no te domina a ti en tu política internacional, sino que tú como gobierno ahora tienes otro motor, y ese motor es la razón de Estado. Así que ahora sí se pueden establecer alianzas con protestantes, musulmanes, etc. Y eso, por ejemplo, llevaría a trabajar también con el Imperio Otomano, que en ese momento era muy grande y poderoso. Y esto hacía que la política francesa fuera diferente a la política del Sacro Imperio Romano Germánico. O el Sacro Imperio Romano Germánico, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero Sacro Imperio, les decían. Que es una especie de zona alemana, donde está Alemania ahora, pero que era un conjunto de varios pequeños estados, y todos esos pequeños estados se regían bajo un emperador que era nombrado por la Iglesia Católica. Pero después, con el tiempo, se fueron independizando de la Iglesia Católica, fueron formando sus propias iglesias. Sin embargo, él seguía siendo esta como condicionalidad con respecto a lo que decía la Iglesia Católica. Francia no. Francia de Richelieu no era así, era aparte. Y no lo motivaba lo que diga la Iglesia Católica, lo motivaba lo que decía la razón de Estado. Entonces, en la página 58, Henry Kissinger nos va a decir lo siguiente. Dice: el éxito de una política de razón de Estado en español, depende ante todo de la capacidad de evaluar las relaciones de poder. Los valores universales son definidos por la forma en que se les percibe y no necesitan una reinterpretación constante. De hecho, son adversos a ellas. Pero determinar los límites del poder sí requiere de una mezcla de experiencia y perspicacia y de un constante ajuste a las circunstancias. Desde luego, en teoría, el equilibrio de poder debe ser perfectamente calculable. En la práctica ha demostrado ser extremadamente difícil evaluarlo con realismo. Aún más complicado
resulta armonizar los propios cálculos con los de otros estados, requisito indispensable para la operación de un equilibrio del poder. Por lo general, el consenso sobre la naturaleza del equilibrio queda establecido por conflictos periódicos. Ello nos lleva entonces a que los conflictos terminan siendo formas de ajustes a la política internacional. Una vez que ya aborda a Richelieu, va a comenzar a abordar el caso de otros gobernantes, y eso lo va a llevar a trabajar con, por ejemplo, Inglaterra. Bien, ya habló de Francia y de Richelieu, entonces va a hablar también de Inglaterra. Y él indica que Inglaterra evitó como razón de Estado que en Europa se formara un poder unificado. Para Inglaterra, la prioridad es que en Europa no se formara un gran imperio. Por lo tanto, Inglaterra va a empezar a influir o directamente invadir territorios para que estos no se formaran, no se juntaran con otros y formaran un imperio que amenazara a Inglaterra. La razón de Estado implicaba tener que ir a ese país o a ese pequeño país e influir, generar revoluciones dentro del país, difundir ideas, etc., con el objetivo de que Europa no se unificara con una sola nación. Y por ello, para Inglaterra siempre fue un objetivo de que no triunfara ningún tipo de gran imperio, porque eso significaría que ese gran imperio terminaría invadiendo la pequeña isla en la que vivían los ingleses. Y por lo tanto, ahí es donde comienza a meter presión Inglaterra. Y ahí es donde también se dan cuenta los ingleses al mando de Guillermo de Orange. Comienzan a darse cuenta que si permiten que Francia siga creciendo, va a convertirse en un imperio. Por lo tanto, Francia hay que disminuirle su poder, hay que diezmar su poder. Y a eso, para luchar contra eso, es necesario primero que Inglaterra sea poderosa. Y ahí es donde comienza Guillermo de Orange a generar esta idea, la idea de una Inglaterra poderosa, una Inglaterra que sea capaz de combatir directamente con Francia en las influencias. Por eso, en la página 72 dice lo siguiente Henry Kissinger. Dice: luego, los diversos estados decidieron confiar por completo en la afirmación de su interés nacional, poniendo su confianza en la llamada mano invisible. La pregunta consiste en saber si el mundo posterior a la Guerra Fría podrá encontrar algún principio que frene la afirmación de poder y del interés egoísta. Desde luego, a la postre, un equilibrio del poder siempre surge de facto, cuando interactúan varios estados. Se trata de saber si el mantenimiento del sistema internacional puede convertirse en un designio consciente o si surgirá simplemente de una serie de pruebas de fuerza. Y ello nos lleva, y él indica, que esto es la base de las nuevas políticas, porque según lo que se veía en la época de Guillermo de Orange, en la época de Richelieu, lo único que se terminaba haciendo eran intervencionismo y desequilibrios de poder. La idea es evitar eso para una nueva orden mundial. Y ahí es donde tiene las vinculaciones con el cuarto capítulo. El cuarto capítulo se titula, dice acá, El concierto de Europa, la Gran Bretaña, Austria y Rusia. En este capítulo va a abordar cómo Francia creció políticamente gracias al Napoleón Bonaparte, y Inglaterra se vio amenazada. Y por lo tanto, Inglaterra va a hacer lo posible por disminuir el poder de Francia. Y una vez que acabe Napoleón, también lo va a evitar ponerle ya un corte, una tapa, una barrera a Francia y el crecimiento de Francia. Entonces, esto lo aborda el capítulo número 4. Aquí dice que se va a formar un congreso. Después de la derrota de Napoleón, se va a formar un congreso y ahí se van a establecer las directrices para que generen un equilibrio de poder. Es decir, que la idea es que en Europa no crezca un poder superpoderoso, no crezca una nación con mucho poder, sino que todas las naciones de Europa mantengan cierto grado de equilibrio de poder, para generar un equilibrio de poder. Y eso es algo promovido principalmente por Inglaterra, por el hecho de que necesita que haya un equilibrio de poder para que ninguna nación
monopolice el poder, que aumente su poder, que concentre el poder. ¿Bien? Entonces el Congreso de Viena logró la paz durante 40 años al establecer el equilibrio de fuerza que pedía Pitt, que era un primer ministro de Inglaterra. Pitt decía: tiene que haber un equilibrio de poder en Europa, y eso va a garantizar que haya paz, porque si hay un poder muy poderoso, hay un poder muy monopólico del poder, hay un poder que concentre, hay un país que concentre todo el poder, se va a generar una guerra. Y la idea es que no hayan guerra, y tampoco que surja un país poderoso, porque si no nos van a invadir a nosotros. Entonces la idea es que nosotros garanticemos de que va a haber una cantidad de naciones en Europa capaces de neutralizarse entre sí y generar un equilibrio de poder. Y ese equilibrio de poder duró 40 años de paz en Europa. Se logró mantener porque estaban los países unidos por un sentido de valores compartidos. Los países mantenían ciertos valores compartidos, valores como la civilidad, el trato justo, el equilibrio de poder en sí mismo, y por lo tanto eso permitió que esta paz se mantuviera durante mucho tiempo. El equilibrio de poder reduce las oportunidades de recurrir a la fuerza. El sentido de la justicia compartida reduce el deseo de emplear la fuerza. Entonces, con el equilibrio de poder se elimina, en primer lugar, el sobredimensionalidad del poder de ciertas naciones, y por otro lado también se promueve, se genera que los conflictos se vayan a resolver de manera bélica, de manera guerrera, utilizando militares, porque ya eso no sirve, considerando la época en la que están y los valores. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Napoleón Bonaparte había roto ese equilibrio al hacer de Francia gigante, enorme, y por lo tanto a Francia había que disminuirle su poder de manera fuerte, y para eso estaba el Congreso de Viena, para establecer los nuevos lineamientos, qué iba a ocurrir de aquí al futuro, cuáles iban a ser los tratos, y eso va a llevar también a la idea del equilibrio de poder. Si no se logra el equilibrio de poder, hay que tener consideración de que surge una potencia, y cuando esta potencia surja, y una vez que sea derrotada por el resto de las potencias europeas, la idea es no convertirlo en un sufrimiento para esa nación derrotada. ¿Por qué? Porque si hacen, dice Henry Kissinger, que en esa época comenzaron los especialistas a indicar que si se hacía se quitaba el poder de una nación de una manera terrible, humillante, se le acababa el ejército, se le cerraba el ejército, se le indicaba que tenían que pagar los gastos, etcétera. Todas esas cosas hacen que una nación se sienta humillada al perder una guerra, porque además tiene que pagar todo. Entonces se siente la injusticia de las personas, y eso va a provocar que el gobierno de ese país sea un gobierno de venganza, que busque venganza, y eso es lo que hay que evitar, porque un gobierno que busca venganza y es apoyado por la gente y termina siendo una potencia que desequilibra nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que busca Pitt en el Congreso de Viena? Que no haya un castigo tan fuerte a Francia, por ejemplo, que no se le castiga tan fuerte, porque sí se evita que en el futuro Francia desarrolle un resentimiento hacia los países de Europa, y ese resentimiento sea apoyado por las personas y termine siendo una potencia nuevamente que amenace a toda Europa nuevamente. La idea es no darles argumentos para que se generen grandes ejércitos. Eso es lo que va a decir Pitt. Ahora, si uno hace una memoria, y aquí Henry Kissinger dice, eso es lo que no ocurrió con el Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial. Cuando se finaliza la Primera Guerra Mundial, se firma un tratado que se llama el Tratado de Versalles, en el que culpaban a Alemania de todo y le hacían pagar de todo, todos los gastos. Y eso llevó a mucho enojo en Alemania contra Europa. Los alemanes odiaban a Europa por toda la situación que le hicieron pagar, y ahí aparece alguien que puede manipular ese odio, que es Hitler. Entonces, Kissinger va indicando que en esta época ya se decía que los gobiernos no pueden ser duros con los gobiernos perdedores, porque si no se generan movimientos sociales muy fuertes de resentimiento social contra los países ganadores.
Entonces será necesario mantener el equilibrio de poder, y para eso tiene que ser una unión entre todos los países de Europa para evitar que aparezca una gran potencia. Y ahí es donde también funciona el poder de Rusia, que comienza a meterse en estos ambientes de política europea. Entonces, ¿qué se hace? Se le da la función a Rusia de ser como una especie de policía europea. O sea, si hay un problema con un país que se esté saliendo ya del control, va el ejército ruso a controlar, a disminuir ese poder, y se ocupa a Rusia. Entonces, esta idea de Rusia como un controlador de la paz y del equilibrio de poder europeo lo plantea Metternich, un ministro de Francia. Bien, entonces, ¿qué pasaba si, por ejemplo, Rusia se volvía muy poderosa? Para eso Metternich planteaba a Inglaterra como una posible forma de disminuir el poder de Rusia, aunque Francia, ya derrotada, ya Napoleón derrotado, sigue siendo una gran potencia. Entonces la situación de equilibrio de poder va a ser muy difícil de calcular por el hecho de que hay potencias muy poderosas, y por otro lado ahora están interactuando pacíficamente, van a interactuar pacíficamente 40 años, pero va a llegar un momento en que van a explotar. Gran Bretaña era renuente a que Europa se organizara. O sea, obviamente Gran Bretaña no va a querer, Inglaterra no va a querer que Europa se organice y forme una nación, porque si se organizan, forman una nación o una confederación, lo que van a terminar haciendo es siendo mucho más poderosos que Inglaterra, y Inglaterra puede desaparecer. Por lo tanto, a Inglaterra le convenía que no hubiese paz, que hubiesen pequeñas guerritas para disminuir con el tiempo, para poder manipular, etc. Siempre la idea de Inglaterra es evitar el ataque en el largo plazo. Sin embargo, este ambiente de equilibrio de poder se va a acabar. Y se va a acabar con la guerra de Crimea, una guerra entre Rusia y Francia. Y esto va a terminar con la derrota de Rusia, me parece. Y por lo tanto, el lanzamiento de Francia. Y aquí comienza de nuevo con el tema de que comienza una potencia a hacerse muy poderosa. Inglaterra se aisló. ¿Por qué? Porque la poca necesidad de territorios europeos le permitía declarar su autonomía de decisiones. Entonces Inglaterra no tenía ningún interés en Europa, ni territorial ni nada, no tenía tampoco territorios en Europa. Y por lo tanto, ellos, como vienen a una isla al norte de Europa continental, entonces pueden aislarse. Y eso es lo que hizo Inglaterra, mientras Francia se está potenciando. Sin embargo, después con el tiempo, Inglaterra comenzó a darse cuenta que es necesario conversar con las otras naciones, sin importar las posturas políticas y religiosas de las otras naciones, pero con el objetivo de volverse más prácticos, de llevar a cabo acuerdos que puedan facilitar la sobrevivencia de Gran Bretaña. Y así, eso es lo que va a hacer. Inglaterra estaba muy interesada en evitar a Francia, que se potenciara, pero también a Rusia, que participaba como un controlador, como un policía. Sin embargo, Rusia amenazaba con avanzar, y la parte que querían conquistar era el estrecho de los Balcanes. Ese era el punto que querían dominar Rusia para tener una salida al mar Mediterráneo, pero también para poder controlar de mejor manera la política europea. Entonces había una prioridad: no dejar salir a Rusia por el estrecho de los Balcanes, y por eso era necesario mantener un apoyo a, por ejemplo, Francia, que podía detener a Rusia, pero también implicaba un riesgo, porque darle más poder a Francia implicaba un crecimiento de Francia militar. Entonces esa es la dinámica que se va a empezar a vivir. Finalmente va a llegar el capítulo número 5, en el que se aborda a Napoleón III y Bismarck. ¿Quién es Napoleón III? El gobernante de Francia, que va a estar en los años 50, en 1850, 1840. ¿Y quién es Bismarck? El gobernante de Alemania. Alemania, que se va a terminar unificando. Y que, si ustedes son ingleses, van a empezar a decir: no, si Alemania se unifica, va a ser poderosa, hay que evitar que Alemania se unifique. Entonces, ¿qué va a pasar con Francia? Francia va a perder poder. El dominio de Francia se perdió luego de la batalla del mediados del siglo XX, y aparece el dominio alemán. La razón de Estado cambia.
ahora ya no es una razón de Estado, sino que comienza a aparecer la Realpolitik. Bien, la razón d'État, en esa palabra francesa de razón de Estado, cambia ahora a la palabra alemana Realpolitik. Entonces aquí uno se empieza a preguntar, ¿y quién es el organizador de Europa? Se supone que hay un organizador o alguien que esté pensando en cómo mantener el equilibrio, pero en que Inglaterra está haciendo lo posible por evitar que surjan potencias, pero ¿cómo se mantiene el equilibrio entre las potencias medianas y pequeñas? Entonces aquí están la idea de Metternich. ¿Cuáles son las ideas de Metternich, de este ministro? Metternich es un ministro que está ayudando a algunos reyes del Sacro Imperio para mantenerse cuidadosos y tomar buenas decisiones. Y Metternich fue uno de los que también comienza a organizar este orden mundial de equilibrio de poder. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales de Metternich? Metternich primero quiere mantener a los reyes. No quiere revoluciones liberales, no quiere revoluciones de gente pobre haciendo una revolución para sacar al rey. No, necesita a los reyes. Él necesita también, Metternich en su idea dice que los nacionalismos no son buenos, son malos, van a llevar a guerras, a enfrentamientos. Y lo mismo con el liberalismo. Los liberalismos también son malos porque generan un enfrentamiento social de gente pobre con gente rica. Entonces, además de eso, Metternich era partidario de que Estados Unidos sería contactado con el consenso de Europa. ¿Para qué? Para que también pudiera estar dentro del ambiente, del concepto europeo, y así poder hacer aportes, o monetarios o militares, o también funcionar como un policía. ¿Qué es la Realpolitik? ¿Por qué lo menciona? Porque aquí cambia un poco más el concepto hacia un trato diferente, un trato un poco más duro, una fuerza bruta y de dominio. La idea es, por ejemplo, si hay un país vecino que es muy débil y hay otro país lejano que quiere un recurso que nosotros tenemos, entonces lo más probable es que ese país lejano hable con el país pequeñito que tenemos al lado y diga y le ofrezca cosas. Entonces, si nosotros somos idealistas, vamos a decir, no creo que este país haga eso, no creo que nuestro país vecino, nuestros vecinos se enojen con nosotros y nos sacan una guerra. Pero en cambio, en el Realpolitik lo que se indica es que es necesario acabar con ese pequeño gobierno, con ese pequeño país, ahora que era débil. Entonces hay que aplicar la fuerza bruta y dominar, porque después ese país débil se transforma en un país fuerte. Entonces hay que destruirlo ahora que es un país débil. Bien, y aquí empieza a abordar de cómo fue Francia perdiendo poder y dándoselo a Alemania. Ya dice que los aportes de Napoleón III, que era el gobernante francés, quien buscaba ser tildado como un monarca por el resto de Europa, al final termina siendo una especie de persona que no toma buenas decisiones. Dice acá en la página 102, dice, a comienzos del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, París aún era una ciudad medieval, con callejas estrechas y tortuosas. Napoleón dio a su asesor, el barón de Haussmann, la autorización y el presupuesto necesario para crear la ciudad moderna, de espacios bulevares, grandes edificios públicos y vastos panoramas. El hecho de que un propósito de las grandes avenidas fuese ofrecer una vista despejada a los tiradores para combatir a los revolucionarios no demerita la magnificencia ni el carácter permanente de esta realización. Entonces la idea de Metternich está esta idea de mantener a los reyes, de tener un poder controlable a través de los reyes. ¿Cómo era entonces Napoleón? ¿Por qué va perdiendo el poder Francia? Entonces, por ejemplo, se parte de la idea de que Francia siempre fue asesorada por buenos estadistas, como Richelieu que estaba consciente de que si Alemania se unificaba, iba a ser el final de Francia. Entonces había que mantener dividida a Alemania para que no se unificara. Todos los pequeños reinos que estaban en la zona de Alemania deberían mantener independientes, es lo que decía Richelieu, para que no se unan, porque si se unan van a formar un país muy grande que se llama Alemania y que va a ser una potencia. Entonces la idea es que mantengamos peleando entre ellos estos pequeños reinos alemanes. Y dicen finalmente de que de la personalidad de Napoleón III para tratar de llevar este equilibrio.
Entonces decía, en la página 103 dice Kissinger, dice, en cierta ocasión Palmerston resumió la capacidad de Napoleón como estadista diciendo, las ideas proliferan en su cabeza como conejos en una conejera. Lo malo era que estas ideas no estaban relacionadas con ningún concepto primordial. En el desorden que siguió al desplome del sistema de Metternich, Francia se encontró ante dos opciones estratégicas. Podía llevar adelante la política de Richelieu y esforzarse por mantener dividida a la Europa central. Esto habría requerido que Napoleón abandonara sus convicciones revolucionarias, al menos dentro de Alemania, en favor de los gobernantes legítimos deseosos de mantener la fragmentación de la Europa central, o que Napoleón se hubiese puesto a la cabeza de una cruzada republicana, como lo hiciera su tío, con la esperanza de que así Francia se ganara la gratitud de los nacionalistas y acaso el liderazgo político de Europa. Para desdicha de Francia, Napoleón aplicó ambas estrategias a la vez. Como defensor de la autodeterminación nacional, pareció olvidar el riesgo geopolítico que esta actitud entrañaría para Francia en la Europa central. Apoyó la revolución polaca, pero retrocedió ante sus consecuencias. Se opuso al acuerdo de Viena como afrenta para Francia, sin comprender hasta que fue demasiado tarde que el orden mundial de Viena era asimismo la mejor garantía de seguridad para Francia. Entonces se termina indicando a Napoleón III, gobernante de Francia, como un gobernante que no fue capaz de identificar las principales características de la diplomacia mundial. Y eso lo llevó a que Francia cada vez se metiera en callejones que no podía salir y terminaba cambiando de rumbo y dando la impresión de que al final no había un mando claro. La idea era que Francia lograra mantener dividida a Alemania, a los reinos alemanes, y que no surgiera eso. Inglaterra buscaba que Francia no se volviera poderosa. Es como toda una relación. También Francia no quiere que Italia se unifique. ¿Cuál fue el resultado final? Al final fue que Napoleón III trató de gobernar siguiendo ciertas ideas y en cada una se iba metiendo, iba tomando decisiones, pero se da cuenta que quizás esa no fue la mejor decisión, así que tomaba la dirección contraria, iba a hacer lo contrario y de pronto se da cuenta de que no le funciona, así que tiene que ir cambiando constantemente de decisiones, uniéndose a bandos que antes eran enemigos y tomando medidas que son contradictorias con los principios que defendían en un principio. Entonces es un caos la política internacional de Napoleón III en Francia en este periodo de 1850-1860. ¿Por qué? Porque es terrible el hecho de que ya comienza a unificarse Alemania, y ahí es donde comienzan a aparecer los grandes unificadores del reino alemán y los grandes estadistas. Entonces se empieza a abordar de cómo vivía la situación Alemania y cuáles eran sus principales competencias. Pero antes de eso, ¿qué pasaba con Francia, con Napoleón III, antes de que comenzara la unificación alemana? Y dice lo siguiente Kissinger en la página 113. Dice, a la fuerza de maniobras, Napoleón había llevado a su país a un callejón sin salida, del que fue imposible escapar. Demasiado tarde buscó una alianza con Austria, a la que había expulsado de Italia mediante las armas, y de Alemania por su neutralidad. Pero Austria había perdido todo interés en recuperar alguna de esas posiciones y prefirió concentrarse antes en reedificar su imperio como doble monarquía basada en Viena y en Budapest, Austria-Hungría, y luego en sus posiciones en los Balcanes. La Gran Bretaña se apartó debido a los designios de Francia sobre Luxemburgo y Bélgica, y Rusia nunca perdonó a Napoleón su conducta en Polonia. Entonces al final Napoleón III fue metiendo las patas con todos los reinos, fue cometiendo error tras error, y en vez de tener y ganar aliados se terminó encerrando a sí mismo en un aislamiento que lo dejó debilitado. Y por ello fue el mismo Napoleón III en sus actuaciones en la guerra de la guerra contra Prusia, que al perder esta guerra Prusia logró fortalecerse, y Prusia es un estado alemán que comenzó a unificar a Alemania y terminó siendo Prusia unificadora de Alemania. Y ahí una de las grandes virtudes estuvo en un líder
que fue Bismarck. Bien, Bismarck fue uno de los principales líderes de esta Prusia que va a hacer la unificación alemana, y por lo tanto después Bismarck va a ser un líder alemán, y él va a establecer la idea del Realpolitik, de la Realpolitik. ¿Y qué es la Realpolitik? Esta política realista en la que dicen que las amenazas hay que destruirlas antes de que se vuelvan amenazas, es decir, hay que acabar con los embriones antes de que nazcan los problemas. Y aquí eso implica que las decisiones que va a tomar Bismarck van a ser totalmente brutales y totalmente agresivas, por el hecho de que es necesario acabar con los problemas antes de que se vuelvan más grandes. Aquí, cuando ya comienza el rol de Alemania como un país súper fuerte, va a terminar la idea de que tiene que haber un país grande controlando policíacamente Europa. Y por otro lado, también va a indicar aquí Bismarck que es necesario que Alemania sea la potencia, sin importar lo del equilibrio de poder. Aquí ya no importa el equilibrio de poder. Aquí lo que importa es la fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? Y aquí con eso cambia la perspectiva que hay en Europa y comienza lo que se llama el armamentismo. ¿Bien? Bismarck apoya el gobierno en instituciones de gobierno que aseguren la estabilidad interna. No es un dictador en sí, Bismarck. Se apoya a las instituciones y las va fortaleciendo. Entonces aquí hay un cambio ya diplomático. Aquí está el cambio desde un congreso de Viena en el que se llevaba acuerdos, en el que se llevaba a una diplomacia de equilibrio de poder, y se cambia a esta nueva época de Bismarck, ya caído, Carlos III, de Bismarck de Realpolitik. Y esto es una época de amenazas y contraamenazas. Vamos a ver el párrafo de la página 126. Por supuesto, hasta en pleno apogeo del sistema de Metternich se habían hecho intentos por inclinar el equilibrio de poder, pero entonces se habría tenido que hacer todo esfuerzo por legitimar el cambio por medio de un consenso europeo. El sistema de Metternich buscó ajustes por medio de los congresos europeos, y no mediante la política exterior de amenaza y contraamenaza. Bismarck habría sido el último en negar la eficacia del consenso moral, pero, según él, esto solo era un elemento de poder entre muchos. La estabilidad del orden internacional dependía precisamente de este discreto matiz. Presionar en favor del cambio sin respetar ni aún de dientes para afuera las relaciones de los tratados existentes, los valores compartidos o el concierto de Europa constituyó toda una revolución diplomática. Con el tiempo, convertir la fuerza en el único criterio hizo que todas las naciones emprendieran carreras armamentistas y siguieran políticas exteriores de confrontación. Esto nos lleva entonces a entender que la unificación alemana tuvo consecuencias diplomáticas muy grandes. No solamente apareció una gran potencia, sino también una forma de liderar la diplomacia mundial. Con menos países, el sistema internacional tenía componentes más poderosos. Y por ello, más difícil era negociar un equilibrio aceptable o sostenible, porque ahora ya hay menos reinos, ya que se unificaron tanto Italia como Alemania, y por lo tanto hay menos países. Es más difícil establecer un equilibrio, porque hay países súper poderosos que tienen la capacidad de saltarse el equilibrio y decir: yo puedo conquistar toda Europa si quiero. Esta política basada en amenazas llevó a que Alemania fuera la potencia a vencer. Ya Alemania se transforma en un foco de cambio, y esa diplomacia que llaman Realpolitik los lleva a ellos también a ser como los indicados a vencer. O sea, el guerrero más fuerte se transforman en ellos, y por lo tanto todas las naciones van a comenzar a buscar la manera de deshacerse de Alemania, porque es el guerrero más fuerte. Y eso nos lleva hasta el capítulo número 6. La Realpolitik se vuelve contra sí misma. Sin embargo, antes de eso, vamos a leer la última parte de lo que ocurrió con Bismarck en el capítulo anterior. Dice así,
Bismarck, en la página 132, dice: Bismarck no careció de confianza para actuar siguiendo sus propios juicios. Con gran brillantez analizó la realidad subyacente y la oportunidad de Prusia. Edificó tan bien que la Alemania creada por él sobrevivió a la derrota de 2 guerras mundiales, a 2 ocupaciones extranjeras y a 2 generaciones como país dividido. La falla de Bismarck fue haber condenado a su sociedad a un estilo de política que solo se habría podido llevar adelante si en cada generación hubiese surgido un gran hombre. Esto rara vez ocurre y, además, las instituciones de la Alemania imperial le eran adversas. En ese sentido, Bismarck sembró las semillas no solo de las realizaciones de su patria, sino de sus tragedias en el siglo XX. Nadie come impunemente el fruto del árbol de la inmortalidad, escribió su amigo von Roon acerca de Bismarck. Bien, y después de eso continúa el capítulo 6, pero hasta aquí vamos a dejar esto porque hasta aquí he leído. Bien, es un libro que me va a tomar todo un año leerlo porque hay que leerlo con tranquilidad y con atención. Entonces los dejo aquí, que estén muy bien, adiós.